Buenos días, tardes, noches, compañero, profesor, aquí Michael Peña, estudiante de la asignatura Taller y Análisis de Diseño de Algoritmos. En esta ocasión vamos a explicar el algoritmo para resolver la tercera asignación de la materia, de la asignatura. En este caso se busca realizar un programa el cual lea desde un fichero una cantidad pautada de datos, los cuales le presentarán la figura de unos rascacielos en un plano, y con estos datos se buscará obtener una salida que vendría siendo o se establecería a través de la creación de un nuevo archivo, un nuevo fichero, el cual contendrá las coordenadas de la silueta del rascacielos en el mismo plano, como se puede observar en la figura que tenemos aquí. Entonces, para la realización de este algoritmo se optó por dividir el problema en tres funciones principales. Dichas funciones cumplirán cada buscarán solucionar un problema en específico del algoritmo. La primera de estas buscará leer el archivo para poder obtener los datos cumpliendo con las restricciones pautadas. La segunda, a través de los datos obtenidos que se guardarán en una lista, se buscará crear una nueva lista con los datos o las coordenadas las coordenadas en el plano de la silueta que se va a crear. Y la última función será usada para graficar tanto lo que vendría siendo las imágenes de todos los rascacielos, independientemente de si estos choquen entre sí, así como una gráfica también de su silueta. Para esto haremos uso de la función matplotlib que nos aporta Python en esta ocasión. Entonces, teniendo esto en cuenta, la última función solamente recibiría las coordenadas ya creadas de la silueta y las guardaría en un nuevo fichero para mostrar. Entonces, si nos vamos a la primera función creada de leer el archivo, esta en primera instancia crea o lee lo que vendría siendo el archivo, lo abre en modo de lectura para luego leer la primera línea y verificar si dichas líneas se encuentran o cumplen con las condiciones, es decir, se toma como un carácter que representará un entero entre 1 a 99. Esta línea se guardará y más adelante se usará para comprobar si la cantidad de datos escaneados luego de esta línea es acorde a la cantidad que extraímos de la primera línea, o sea, el mismo número, que son similares. Luego se crearía una lista y a través de esta lista es donde iremos guardando las coordenadas de cada uno o las coordenadas iniciales de las que se utilizarán para graficar los respectivos edificios. Así pues, para cada línea del archivo se divide la línea dividimos a su vez cada línea en valores. Antes de hacer esto nos tenemos que asegurar que cada línea tenga respectivamente 3 valores. Igualmente, una vez hecho esto, se procede a validar cada valor individualmente para comprobar que cada uno de ellos cumpla con el requisito de que se encuentre dentro del rango de un número entero de entre 1 a 99. En caso de que no se cumpla con alguno de estos valores, simplemente la función saldrá de su ejecución o en su defecto nos dará un error. Asimismo, todos estos valores se convierten directamente a valores enteros para ser guardados en la lista y luego de ser guardados son retornados en una lista que se guardará en la función, en el main de la función. Entonces, a continuación podemos observar
su algoritmo. El algoritmo nos indica que primero se lee el archivo en modo lectura, luego leemos la primera línea, convertimos a un número entero, validamos dicho número, creamos la línea, la lista de vacías para cada línea en el archivo, dividimos los valores que se van a trabajar, verificando que estos valores sean 3 valores por cada una de las líneas y se convierten a valores enteros. Luego se agregan esos valores a la lista. En caso de no cumplirse alguna de estas 3 condiciones, se envían nuevamente o se envía un mensaje de error que nos indique que no se pudo leer alguno de los archivos necesarios. Luego de esta función encontraríamos la función para generar la silueta. Esta función recibe lo que sería todos estos datos extraídos de una lista, ¿ok? Y a su vez los guarda dentro de un evento. Se crea un evento el cual guardará, o mejor dicho, se generará un evento el cual guardará las posiciones de las coordenadas X de las coordenadas X de los datos con su respectiva altura, indicando si es un inicio o un fin. También se creará un diccionario para contar las alturas en cada punto. De igual manera se crea una lista vacía donde se guardarán las coordenadas de la silueta. Entonces, en primera instancia, cumpliendo con la condición que tenemos pautada, bueno, además de en el diccionario nos aseguramos que la primera condición de la primera altura a trabajar sea 0, indiscutiblemente. Luego nos aseguramos de incluir mediante un for que el punto inicial de las alturas del punto inicial en el eje X sea 1, en este caso para efectos prácticos, cumpliendo con la condición. Seguido de esto, los datos trabajados los llamamos desde el evento para poder iniciar un bucle a través del cual se irá comprobando la altura. En caso de ser inicio, esta altura se guarda en el diccionario y se le agrega 1 al diccionario para llevar un conteo específico, que en este caso sería la clave del diccionario, para llevar un conteo específico de las veces que se está repitiendo, que se encuentra esta altura en el diccionario. En caso de que la misma altura se encuentre, pero en esta ocasión no sea inicio, sino que sea final, se resta 1 y se saca del diccionario. Igualmente esto lo veremos a continuación con un ejemplo práctico. Así pues, también se agrega a la función, cada vez que cambie de altura, cada vez que la silueta cambie de una altura a otra altura diferente, se agrega lo que vendría siendo su coordenada específica a la lista donde tenemos guardadas las alturas respectivas. Entonces, si nos vamos a un efecto práctico, supongamos que tenemos la siguiente coordenada. Esta coordenada nos indican que tenemos en primera un edificio que comienza en 1, termina en 5 y tiene altura de 3. Luego tenemos un segundo edificio que comienza en 2, termina en 4 y tiene una altura de 5. Entonces, asimismo tenemos un altura que comienza en 3, termina en 6 y tiene una altura de 2. Este vendría siendo claramente el más bajo de los dos. Asimismo, al enviar estos datos a la función, se crean los siguientes eventos. Creamos un evento para cada dos eventos. Creamos una lista. Esta lista va a contener los eventos ordenados según sus coordenadas X, es decir, de la menor a la mayor coordenada, de manera que cuando escaneemos o cuando vayamos a entrar dentro del bucle for podamos seguir una secuencia del menor a mayor, de la menor a la mayor altura creada. Bueno, no será la mayor altura creada, sino el edificio que termina en ese punto, que vendría siendo la coordenada final. Para esto, en la lista se divide mediante el evento
en los datos en 2, que vendrían guardando su posición inicial más su altura en ese inicio y su posición final más su altura. Igualmente, con cada uno de los archivos hacemos lo mismo. Convertimos en dos eventos: la posición inicial más la posición final, cada uno manteniendo la altura. Luego tenemos el último edificio, que también tendría la posición inicial más la altura, indicando su posición final y su posición inicial. Como les digo, estos se ordenan nuevamente en dependiendo de su coordenada X, o sea, su valor inicial, que en este caso vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de ellos se ordenan de manera del menor a mayor. Entonces, una vez haciendo esto, en lo siguiente al archivo, siguiendo también nuestro diagrama aquí, nuestro código, creamos nuestra lista donde vamos a guardar las coordenadas de la silueta, el diccionario, y asignamos como valor 0 a la altura actual, que vendría siendo nuestra altura máxima, ¿ok? En ese momento. Entonces, una vez pasamos a procesar los eventos, primero que nada comenzaremos con el edificio que se encuentra en la posición 1, que tiene una altura de 3. Al ser el primero, se agrega al diccionario, en este caso la altura de 3, y se le suma en la posición 1. Este 1, como les digo, nos indica la posición donde se encuentra la altura nos indica que hay una posición que en ese momento tiene una altura de 3, un edificio que en ese momento tiene una altura de 3. Entonces, este edificio se guarda en el diccionario, como podemos observar aquí. Después de ejecutarlo, se guarda el diccionario de 3, 1. Asimismo, como es la altura máxima y está cambiando de 0 a 1, lo guardamos también en la lista tu posición, que sería 1, 3. Luego pasamos a procesar el siguiente, como es un edificio de altura 5, que termina en la posición 2. Asimismo, este se agrega al diccionario una nueva altura, que sería de 5, y se verifica mediante un 1 en el diccionario que esta altura se encuentra activa, por decirlo de alguna manera. Luego, la altura máxima se actualiza al 5, ya que en este caso sería mayor a la altura de 3. Entonces, al tener esto, un cambio de altura de 3 a 5, lo volvemos a agregar a nuestra silueta. Nuevamente, siguiendo con la próxima iteración en el bucle, conseguimos el próximo evento, que sería 3.2 de inicio. Sucede lo mismo, se verifica, se agrega al diccionario una nueva altura, que vendría siendo una altura de 2, y dicha altura, al ser menor que 2, no se cambia la altura máxima, ya que en este caso sigue siendo 5. Entonces, como en este caso se inició que la altura era menor que 2, no hubo cambio, entonces no hay necesidad de agregarlo a la lista. Ok, la silueta sigue quedándose igual, que en este caso podemos observarlo aquí. Agregamos en primera instancia el 3.1, luego 5.1 y luego 2.1, ok, indicando que cada uno de ellos sigue en la línea, en el gráfico. Entonces, luego encontramos el primer fin. En este fin, como podemos observar aquí, en el caso de ser fin, tenemos que restar 1 a la altura en esa posición. Lo buscamos dentro del diccionario, buscamos esa altura y le restamos 1. Y cuando sea 0, se elimina del diccionario. En este caso, indicándonos que ya el recorrido de ese edificio terminó. Así pues, tenemos el edificio, en este caso que sería la posición 4, con altura 5, termina el primer edificio, terminando, en este caso, se decrementa el valor 1 de la clave del diccionario, indicándonos que ya ese diccionario, al momento de ser 0, lo podemos sacar del diccionario. Y como se salió, ahora
el valor máximo del diccionario, en este caso dejaría de ser 5, cambiando así a nuestra altura máxima, que sería su próximo valor, que sería 3. Entonces este ahora se convertiría en el edificio con mayor altura hasta el momento en el recorrido, y como hubo un cambio directamente de 5 a 3, tenemos que agregarlo directamente en la lista. ¿Okay? Se agrega nuevamente su posición en la lista que se está recorriendo. Ahora, siguiendo con el próximo evento, sería 5, 3. En este caso, en la posición 5, con altura 3, encontramos el fin. Quiere decir que ahí termina el recorrido del edificio que tenía altura 3. Nuevamente sucede lo mismo. Se decrementa su valor dentro del diccionario de 1 a 0 y se elimina de la lista. Hay un cambio nuevamente de altura de 3, en este caso al próximo valor disponible, que sería 2. Como hay un cambio, se toma nuevamente el 2 como el valor máximo y se agrega dicho cambio, que en este caso sería en la posición 5 con valor 2, y se agrega a nuestro diccionario. Así, con el último valor encontrado, se repite el mismo proceso. Sabemos que ahora termina aquellos valores en el diccionario que tengan un valor de 2 encontrarán su fin. Es decir, ahora se decrementa la clave de 1 a 0 y se eliminan de la lista. Y al hacer esto, directamente ya no hay más valores que tomar. Por lo tanto, la altura máxima sería 0. Y al haber un cambio, nuevamente de 2 a 1, lo agregamos a nuestra silueta. Así pues, encontramos directamente el valor de cada uno de la silueta, en este caso de los edificios, para este caso específico. Ahora, si nos vamos al pseudocódigo o al algoritmo específicamente de este diagrama, encontramos el siguiente esquema. Primero, se genera una lista con los elementos ordenados, como yo mencioné anteriormente, ordenados dependiendo de su coordenada X. Se crea un diccionario, se crea la lista vacía y inicializamos la altura, que en este caso se inicializaría en 0. Asimismo, luego crearíamos para cada evento, para cada coordenada se crearía los dos eventos, y estos dos eventos se iterarían dependiendo de su posición en el plano X. Ahora, si el evento es de inicio, se incrementa su clave en el diccionario en 1. Si el evento es de fin, se decrementa a 0 y se elimina de la lista. Y este proceso se repite la cantidad de veces que se encuentra en el diccionario. Asimismo, cada vez que esto suceda, se obtiene la nueva altura máxima, ya que hay un cambio de alturas, o mejor dicho, hay un cambio de datos. Y nuevamente, si hay una nueva altura y es diferente a la altura actual, entonces se guarda en la posición, se guardan las coordenadas de las coordenadas X en conjunto con la altura para actualizar de ese edificio en ese momento, de ese diccionario. Y en última instancia se actualiza la altura a esa nueva altura, a la altura que se acaba de obtener. Ahora, una vez procesado todo esto, se retorna lo que vendría siendo nuestra silueta o nuestra lista con ya todas las siluetas obtenidas. Luego de esto encontramos en última instancia la función que va a graficar. Esta función lo que recibe vendrían siendo las dos listas anteriormente creadas, la lista de edificios y la lista de la silueta de los edificios. Cada una de las listas contiene las coordenadas pertinentes de cada uno de ellos. Asimismo, se crean dos gráficas de la función que tenemos aquí, la función fix, para crear dos subplots que vendrían siendo las dos gráficas que se van a mostrar en pantalla. Cada una de estas gráficas vendría siendo para el esquema original de los edificios, y la segunda gráfica vendría siendo para la silueta del mismo. Asimismo, tenemos que en primera instancia se toman los valores del edificio y mediante estos valores se utilizan para crear rectángulos, que estos rectángulos se basan en las coordenadas que se les van entregando, que vendrían siendo las coordenadas izquierda, derecha
para identificar los valores tanto de altura como la altura del rectángulo como la base, y en base a ellos se grafican los rectángulos que representarían nuestros edificios, y en última instancia se especifican lo que vendrían siendo la interfaz para representar los valores específicos que se observan en la gráfica, ya sea la altura o el edificio, y en este caso el eje X. Asimismo se grafica una línea, en este caso una línea en el plano X que vendría representando nuestra base o el suelo de la gráfica. Ahora, luego tenemos la gráfica de lo que vendría siendo nuestra silueta. De igual que el caso de la gráfica de los edificios pertinentes, se trabaja con las coordenadas de la silueta. Ahora bien, con estas coordenadas de la silueta se descomponen en lo que vendrían siendo las coordenadas X y las coordenadas Y respectivamente. De esta manera utilizaremos las coordenadas X para dibujar la altura y la coordenada Y para realizar una conexión entre los puntos de las alturas. Así, en primera instancia se necesitaría utilizar la función plot para poder graficar líneas verticales. Estas líneas verticales se dibujan desde la altura anterior hasta la nueva altura en la posición X que esté recorriendo el bucle en ese momento. Esto se sigue haciendo, se sigue actualizando para cada punto. A su vez, mientras no se esté trabajando en el último punto de la silueta, o en este caso de la coordenada X, se graficará lo que vendría siendo una línea horizontal que conectará los puntos actuales con los puntos siguientes. Ahora bien, esto lo podemos observar mejor en una representación. Si lo vemos por lo menos con el diagrama que hemos trabajado anteriormente, la gráfica, tendré que graficar los siguientes puntos, teniendo en cuenta que anteriormente ya habíamos definido las coordenadas de la silueta. Como podemos observar aquí, serían estas coordenadas, y para esto se deberían graficar los siguientes puntos. El primer punto dibujaría una línea vertical, en este caso iría de 0 hasta la altura 3 en la posición 1. Luego, el segundo punto vertical, el segundo punto se dibujaría, se dibujaría en una línea vertical desde la altura 3 hasta la altura 5, que viene de la altura anterior. En este caso fue la que quedó, vendría siendo nuestra altura 3, y la nueva altura sería la altura 5. Esto se daría en la posición 2, de nuestra gráfica. Y luego, al no ser el último punto a tratar, se graficaría una línea horizontal desde la posición 1 hasta la posición 2 en la altura 3, que fue la altura anterior con la que estábamos trabajando. Este proceso se repetiría para cada uno de los puntos a trabajar. Por lo menos el próximo punto en este caso sería el punto en la línea 5, el punto en la posición de X4. Esta posición se graficaría de la misma manera. Al llegar al punto 4, graficaríamos una línea que iría desde la altura 5 hasta la altura 3, y luego entre la altura anterior y la altura actual se graficaría una línea horizontal entre estas para realizar una conexión. ¿Okay? Nuevamente, al observar el algoritmo podemos verificar con el algoritmo creado. Primero se reciben lo que vendrían siendo las coordenadas pertinentes de cada uno de las gráficas a trabajar. En este caso de los edificios y de la silueta, se crean las figuras con los subplots para cada edificio. Entonces, para cada edificio se dibuja el rectángulo en base a las coordenadas obtenidas del fichero, y las cuales son guardadas con las que hemos estado trabajando. Se crean rectángulos que, como podemos observar en la figura aquí,
son los que veremos a continuación. Estos rectángulos se basan en base a lo que vendría siendo la posición inicial, que vendría siendo izquierda, la posición final derecha. Mediante estas dos se crea lo que vendría siendo la distancia que se va a recorrer y la altura para ambos casos. ¿Okay? Entonces, igualmente, todas estas gráficas, como pueden observar, se encuentran en un mismo plano afiliado al plano de las X. ¿Okay? Y para demostrarlo, para graficarlo, se realiza una línea que vendría siendo la línea de nuestro suelo, que vendría siendo el plano pasando sobre el plano de las X. Ahora, luego se configuran los suplos de los edificios. En este caso, este suplo vendría siendo nuestra interfaz, lo que nos va a decir cuál es el eje X, cuál es el XY, la altura entre estos, su posición horizontal, su silueta, etc. ¿Okay? Asimismo, una vez teniendo esto, vendríamos pasando a graficar lo que vendría siendo la silueta. Para graficar la silueta, como en primera instancia, se descompone lo que vendría siendo sus coordenadas en las coordenadas X, que vendría representando la posición a través de la cual va a iniciar una nueva altura, y la posición Y, donde va a graficar una línea entre las anteriores alturas. ¿Ok? Entonces, asimismo se inicializa lo que debe siendo la altura actual para la altura actual, que en este caso sería 0, la primera, y luego para cada punto en la silueta se dibuja una línea vertical o una línea horizontal, dependiendo de la coordenada donde se encuentra en este momento, y se actualiza las coordenadas hasta que se llegue al último punto de las coordenadas. Luego se configura el suplo de la silueta, y porque nos va a decir, como ya mencioné anteriormente, vendría siendo la interfaz que se va a ver en pantalla con las gráficas de cada uno. En última instancia tendríamos lo que vendría siendo la creación del archivo. Para esto utilizamos una función la cual va a recibir nuevamente la lista de las coordenadas. Esta va a abrir el archivo rasca.o en su defecto, va a crearlo y luego va a ir introduciendo cada una de las coordenadas, va introduciendo las coordenadas de la lista, bueno, que son dos, que es la coordenada X y la coordenada Y. En este caso va a introducir una por una, va a introducir la coordenada X, luego la coordenada Y, y ese bucle se va a repetir mientras existan elementos en la lista que le entregamos, en la lista de coordenadas. ¿Okay? Y nuevamente esto se realiza completo, y en última instancia se cierra el archivo y se guardan los datos. Luego tendremos lo que vendría siendo nuestro main. Este main simplemente hace un llamado a cada una de las funciones que se trabajan. Así pues, primero creamos el nombre de nuestro archivo. En este caso, siguiendo las pautas establecidas por el algoritmo, tenemos a rasca.in. Luego tenemos la lectura de los datos del archivo. Esa lectura se guardan dentro de una lista. Con esa lista se la enviamos a la función de la silueta para generar nuestras siluetas, y lo guardamos también dentro de una lista. En caso de que se haya podido cumplir la primera función, es decir, que no esté vacía nuestra lista de edificios, se procede a imprimir en pantalla los datos de la misma. ¿Okay? Primero se imprimen los datos de los edificios y luego se imprime su silueta. Una vez teniendo eso, creamos nuestro archivo y luego lo graficamos. ¿Okay? En última instancia le dejamos un tiempo para que se presione Enter en caso de querer continuar. Ahora veremos una pequeña demostración, bueno, con los datos pautados en el ejercicio. Igualmente en este caso tenemos el archivo creado, en este caso vendría siendo rasca.in, con los mismos datos que se fueron establecidos en la descripción del archivo. ¿Okay? Tenemos
8 datos en conjunto, y bueno, cada uno vendrá representando la silueta de un edificio en particular. Ok, ahora esperamos que se realice la ejecución para poder ver la muestra de los archivos. Igualmente los datos que se mostraron anteriormente en el ejercicio son también datos que se probaron en un archivo mediante la misma función. Bueno, aquí podemos ver, ya se creó lo que vendría siendo nuestros datos del edificio. En primera instancia tenemos los datos creados, la verificación se realizó correctamente, así que no hubo errores. Y bueno, él nos entregó una lista. Con esta lista vendría separando cada uno de los valores pertinentes, y en caso de la silueta sucede lo mismo. Nos entrega los valores pertinentes, luego estos valores fueron enviados a la gráfica, cada una de las listas, y nos entregó nuestras dos gráficas. Nuestra gráfica de figuras, que vendrían siendo los edificios y su silueta. ¿Okay? Podemos también verificar la comprobación en última instancia del correcto funcionamiento de la ejecución, independientemente de los datos que se leen. Por lo menos si nosotros tratamos de reducir el tamaño de los archivos a trabajar, podremos observar que el programa tendrá errores, no ejecutará, ya que la principal función es leer. La función de leer verifica que los datos sean iguales en su defecto al tamaño de datos que se especificó. En este caso son 8 datos que se van a guardar en la lista, y debería especificarse que son 8. Si nosotros cambiamos esto, el programa nos daría un error directamente. ¿Ok? Entonces, por el momento podemos observarlo. Sucede lo mismo si cambiamos alguno. Aquí está. En este caso nos dio error porque el programa no está, el número de las líneas de archivo no coincide con el valor inicial. ¿Ok? Ahora, si nosotros lo retomamos y cambiamos alguno de los valores de la lista, en este caso cambiamos alguno de los valores de la lista que no esté dentro del rango permitido, también nos debería dar algún error pertinente, ya que el rango establecido dentro de la... Ok, aquí nos dio valor no válido 500, por el valor que acabamos de colocar, y nos dice error del archivo, los valores deben estar entre 1 y 100. ¿Okay? Esto cumpliendo con los requisitos pertinentes de evaluar. ¿Okay? Antes de poder comenzar la lectura. En última instancia podemos comprobar la creación de nuestro archivo, ya que anteriormente tenemos el archivo raska-in, y al ejecutarlo nos creó el archivo raska-out, el cual contendría los datos respectivos de nuestra silueta. ¿Ok? Igualmente esos datos, como pudieron observar anteriormente, son los mismos que ejecutamos y vimos en nuestro shell. Ok, en todo caso esa sería la ejecución del programa. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.